pero por términos de tiempo, este capsuleando me parece que puede ser un poquito, se puede extender un poquito más. Le pusimos como nombre la crisis de proyectiles, ¿ya? Entonces, que tenía que ver con que hay una crisis de abastecimiento de municiones para la guerra. Yo sé que es bastante técnico esto en términos militares, pero creo que es el análisis un poquito más complejo, y ahí yo creo que, no sé, de nuevo, nuevamente el podcast es todo tuyo, Mateo. Ya, bueno, muchas gracias otra vez que vamos a aportar. Eh, lo de la munición, sí. Bueno, yo escucho un analista bien interesante que se llama Martiano, que es hace sus podcasts en inglés, pero escribe libros y es un científico de ciencia, bueno, bueno, ingeniería militar, no sé exactamente qué, pero tiene muchas opiniones y es un ruso que vive en Estados Unidos, entonces como eh, sabe de los dos lados. Y él estaba comentando justo sobre esto y porque salió la noticia que se aprobó 1.000 millones, un presupuesto de 1.000 millones Mil quinientos, de 1.500. dólares para la munición, es decir, para la munición que le faltaba a Ucrania, para darles la munición que faltaba. Entonces estaban festejando y los periódicos en el occidente decía eso, ¿no? Pero el otro lado de la moneda y que salían en los otros periódicos era que estas balas no van a llegar hasta el fines del próximo año, del 2025. Entonces, y eso no los ayuda a los para nada. Entonces, ¿y por qué será esto? Entonces le preguntaron, ¿eh? Y él dijo que la pólvora para producir todos estos balines tiene materias que vienen de Rusia y también eh, hay, habla de que hay una fábrica en Estados Unidos, una fábrica, y Europa no sé cuántas fábricas habrá, pero de todas maneras lo que se ha visto y lo que todos comentan es que Rusia, como esta es una guerra de desgaste, tienen mucho que ver con la logística y con la cadena de suministros y las materias primas y la capacidad de producir balas y cañones y de todo. Entonces, y en eso los rusos ganan y pueden producir más que toda la OTAN conjunta, porque todos les están apoyando a Ucrania, o sea, al grado de que de sus propias reservas, de sus propias municiones, la han sacado para darle a Ucrania y se han quedado con poco, es decir, está desmilitarizando a la OTAN y Europa por darle todo, por desesperadamente a apoyar a... Entonces eso le da también un indicador del peso que tiene esta guerra, que no solo que se trata de Ucrania, sino le están dando con todo. Pero Rusia está, entonces esto tiene un aspecto interesante que es no solamente, bueno, que al fin y al cabo es económico y tiene que ver con cómo funciona la industria de guerra en Rusia y la industria de guerra en el Occidente. Y en el Occidente es un modelo neoliberal y un modelo imperial donde los yanquis primero quieren vender armas y caras. Entonces, la producción se hace para vender algo caro, costoso. Y entonces, toda su producción está dirigida con esa lógica de producir cosas que se puedan vender a un precio alto. Y eso está, pues, es muy diferente a los rusos que no producen para vender, sino, bueno, producen para vender también, pero producen más que todo en esta guerra para poder ganar la guerra. Entonces, tienen toda su industria, es decir, enfocada en producir balas y tienen la materia prima y tienen las fábricas, tienen el conocimiento y tienen la mano de obra y pueden dirigir
porque todo está funcionando según han logrado una soberanía económica, tecnológica, energética. Es el país más grande del mundo, pero hace 20 años no estaban ahí, así que Putin ha podido lograr es decir, la recuperación de Rusia como país. Ha sido increíble en ese sentido. Y también los mismos yanquis, los europeos, los occidentales, los han empujado a ser más soberanos porque les han sancionado, les han quitado desde que empezó esto de Ucrania en 2014 y antes. Y ese es el error de los yanquis al fin y al cabo de su imperio, porque al estar desesperados y no poder controlar su imperio, empiezan a sancionar y entonces y todos los otros países han tenido forzadamente que desarrollar y con sus propios, pues es decir, solucionar la situación, desarrollar sus propias industrias que no dependan de Estados Unidos. Y además, lo otro importante es que con la globalización y el modelo neoliberal el modelo, es decir, la economía se globalizó, entonces las fábricas estaban en China, por ejemplo, los recursos naturales en Rusia, y así es, en todo el mundo se generó un modelo que se administraba desde el centro para para que todo el valor se vaya hasta el centro, se consuma en el centro, pero que los recursos y la mano de obra y todo venga de las periferias. Entonces, eso ha hecho que los países que antes han sido dominados, como Rusia y como China eran, esos países siguen teniendo los recursos naturales y las fábricas, entonces para ellos con la guerra pudieron mejorar hasta desarrollarse más rápido aún de lo que estaban pensando, porque a la fuerza los obligaron a reorganizar así hasta su industria para que se dirige más al Asia y menos a Europa, al Occidente, no dependa más tanto del Occidente. Entonces, bueno, el punto es que han de poder desarrollar una industria mucho más efectiva y soberana, entonces pueden producir más balas y eso es lo que ha hecho al fin y al cabo en esta guerra que se ha vuelto como una guerra como la Primera Guerra Mundial, así de Que, desgaste, que, que, que en términos, eh, así como en una especie de resumen, sería como cómo llegamos a una guerra proyectiles en una era en donde hace 2, 3 años hablábamos de una guerra tecnológica, con misiles teledirigidos, con visión nocturna y un montón de cosas, y tiene que ver con que eh, la doctrina militar gringa, que se basa en su fuerza aérea y en tecnología de punta, siempre se ha basado en eso, es como que la tecnología de punta eh, logró, logró penetrar mucho, por ejemplo, una vez instalada en Ucrania, logra penetrar mucho el territorio ruso y los rusos, en contrarrespuesta, eh, nivelan medidas que puedan responder a a, a esta guerra tecnológica y la equiparan. Y cuando la equiparan, se anulan. Es como una ecuación matemática. O sea, básicamente como que eh, tengo dos del mismo porte, lo anulé. Por lo tanto, hoy día da lo mismo la tecnología porque Rusia tenía la capacidad eh, de tener inhibidores de señal, por ejemplo, u otros dispositivos eh, que pudiesen, que pudiesen, que hiciesen que estos dispositivos no tuvieran, que no lograran los objetivos. Me fui. Lo- el objetivo para el que fueron diseñados. Entonces, volvemos atrás con una munición mucho más análoga y que de esa necesitáis mucha para poder, porque estamos hablando de la crisis de proyectiles y es el por qué, para poder, por ejemplo, la guerra.
el teatro de operaciones está basado en columnas entrando en un territorio muy amplio hacia territorio ucraniano o hacia territorio ruso. Y una de las formas de pararlo es la artillería, que son básicamente, si pensáis, como las flechas de la Edad Media. Así que con eso podías mantener una disuasión constante eh, que no permite entrar a tus columnas de avanzada. Entonces, eh, ya, esta alta tecnología cuando fue anulada, vuelves atrás, necesitas una enorme cantidad de artillería. Creo que Napoleón era el que decía que la artillería era la reina del campo de batalla. Entonces, hoy día de nuevo tenemos a la artillería como la reina del campo de batalla, incluso en Medio Oriente. Pasa algo bien parecido, que creo que lo comentábamos delante, esto es como un dato extra a la causa, que es como con cañones con cañones bien antiguos, sin retroceso, se nota, por ejemplo, cuando están los videos de los combatientes palestinos de Hamas lanzando co- con, artillería muy análoga, ¿ya? Pero que tiene capacidad de perder, porque trata de parar un misil que no es teledirigido y que no lo podía interceptar. Es muy difícil para un misil análogo que viene de la Segunda Guerra Mundial. Es un camote, ¿cachai? Es un camote, no podéis parar un camote. Entonces, yo creo que lo que se dijo hace 2, 3 años, que era que esto se nos venía a plantear como una guerra de alta tecnología, hoy día estamos volviendo atrás y eso trae costos enormes para Europa, por lo que tú decís, que tiene que ver con la industrialización. Como Europa hace rato no tiene industria que solvente ni siquiera que pueda sostener una guerra, porque, porque tiene que ver con privados, ya no es como, por ejemplo, la economía soberana de Rusia o China o Corea del Norte. eh, ¿Qué es lo que se significa? Que tenéis que, para una empresa, no sé, como Rheinmetall, es abrir una fábrica, comprar un terreno, traer maquinaria, contratar trabajadores, o sea, hacer todo un andamiaje, toda que además le va a durar a lo mejor 2 años. Entonces, si no le aseguran, como en la Segunda Guerra Mundial, que esto de verdad iba a durar varios años para poder solventar el stock y el stock para que van a tener que tener los países postguerra y lo que se va a ocupar no les conviene. ¿Cachai? Entonces no hay un Estado que diga yo necesito 800.000 como se comprometió ahora en el Foro de Francia. Creo que Francia, como la mayor potencia industrial que podría proveer esto, puede ofrecer 3.000 o 5.000 como mucho al año, no los 800.000. Así que creo que la crisis de proyectiles habla de justamente de que la industria privada, los privados no se van a meter en un gasto de dinero innecesario eh, para mantener una guerra. Y aquí tenemos el punto clave que yo creo que tú lo tratabas, que es la neoliberalización de la guerra y que depende de privados y de cuánto gana, ¿ya? No de la soberanía estatal. Así que, ¿cómo abordáis ese punto? Sí, eh, aquí estaba pensando, no solamente de privado, sino por la globalización depende de materia prima de otro lugar. Y cuando ese lugar era Rusia, como en el ejemplo de la pólvora esta, que tenía componentes que dependían de Rusia, entonces ya no las, es decir, La, es otra cosa. Pero la eh, nitrocelulosa, que creo que es algodón chino también, y China tampoco hoy día le va a vender
porque claro, el otro productor de nitrocelulosa para la pólvora era China. sí, pero eso también me hace pensar que, es decir, esta guerra también es tan loca porque, y muestra también el- los, es decir, los acontecimientos se han dado de una manera bien rara en el sentido de que, que, que parece que nada, es que ha sido una guerra, como hemos hablado de Victoria Nuland la otra vez, la otra cápsula de cómo ella y cómo los neoconservadores, es decir, cómo los estrategas de Estados Unidos han craneado unas estrategias para debilitar a Rusia y cómo se lanzan y cómo tienen el poder sobre Europa, que antes no se entendía que era tan contundente, pero ahora se entiende que es así. Entonces, pues han prácticamente obligado a los políticos, a las élites en Europa y a sus industrias también a hacer bastantes cosas que no les conviene y tampoco tiene mucha lógica, así ni capitalista, porque Alemania, al fin y al cabo, los empresarios de Alemania están perdiendo. Alemania está perdiendo porque las empresas están yendo a Estados Unidos porque ya es muy caro producir en Alemania porque cortaron con el gas ruso. Entonces, todas estas movidas y, es decir, todas las armas toda la plata y todas las armas que están en Ucrania es como un proyecto, le están dando todo un proyecto que nadie sabe muy bien en qué va a terminar, y cómo va a terminar y por qué. Y es como que se lanzan porque, ¿no? Porque es como la sensación de que no está bien pensado todo. Entonces, que no puedan producir balas, es decir, y que no tengan su propio ejército y todo lo demás tiene que ver con todos los errores de Europa, al fin y al cabo también, porque los europeos tenían la idea de la Unión Europea como para ser un contrapeso de Estados Unidos también y para independizarse un poco de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la parte occidental, que es con el plan Marshall se reconstruyó y entonces fueron por las bases militares, porque Alemania está prácticamente ocupada también, porque está llena de bases militares yanquis y ellos controlan la política. Y los yanquis tienen bases en toda Europa, entonces todos están sometidos a los yanquis. Eh, pero entonces con la Unión Europea ellos iban a tener su propia moneda, el euro, iban a tener su cooperación, y entonces lo que les faltaba era un ejército, pero no pudieron producirlo. Entonces con la OTAN los yanquis los amarraron a sus intereses al fin y al cabo. Y se están dando cuenta, yo creo, y ahora un poco, pero muy tarde seguro, espero que reaccionen, que, que le están metiendo la pata y entonces es decir, ellos mismos no se pueden proteger y sus industrias no pueden producir. Entonces es totalmente diferente a Rusia, que viene recuperando su país y al mismo tiempo ante las amenazas de Estados Unidos y de la OTAN ha tenido forzadamente que generar una industria de guerra que sea efectiva, que sea potente, que sea de alta tecnología también, porque la tienen con los misiles hipersónicos y también informática y todo lo demás. Ya, porque también es decir, tienen un legado, el legado tienen el conocimiento y la capacidad, porque tienen un buen nivel de educación, tienen un buen nivel de profesionales por el desarrollo de la Unión Soviética también, porque lo pudieron lograr, entonces lo tenían que recuperar, siempre estuvo ahí, lo tenían que recuperar nomás, ya lo recuperaron. Entonces, y económicamente, hasta ellos yo creo que estaban dudando un poco cómo iban a resistir las sanciones y la guerra económica, pero lo hicieron. Entonces, ahora se ha mostrado que, es decir, y ese es un poco el error del occidente también, que ellos creían que esto iba a ser mucho más fácil. Y por eso es que se lanzaron así sin pensar. Ellos creían que Rusia iba a caer económicamente. Es decir,
porque la guerra era como el pretexto para que el Occidente le tire con todo y Rusia caiga económicamente y se desestabilice políticamente y le cambien el régimen como lo han hecho en todas partes en el mundo. Es decir, esa es su estrategia de siempre. Pero no contaron con Rusia y tampoco contaron con la alianza Rusia-China y que el mundo es diferente. Y eso es, en verdad, lo también es rescatable de toda esta situación que por ser dominado por el Occidente tanto tiempo, los mismos se han creado su cuento y en verdad no se sabía bien en qué situación se estaba, es decir, se creía que iba a ser más fácil, se creía que seguían dominando todo por su militar, por su dólar, por todo, y entonces, en verdad, fueron medidas desesperadas y han metido la pata también, entonces se han generado esta situación desventajosa, en, y por eso es lo que estabas mencionando antes también con Macron y con las amenazas. Entonces están desesperados y es lo que escuché hoy día también, que era lo último, que claro, la cosa puede tirar por cualquier lado y es muy probable que se escale y empiece una guerra más contundente justo por su desesperación y no sé, y que no saben qué hacer y cómo retroceder, por dónde salir porque Rusia ya, es decir, Rusia, yo creo que ellos actúan como si ya están, es decir, ya están enfrentándose a todo. Entonces, y todavía los europeos no saben, no se atreven, no pueden. Y los yanquis, es fácil para ellos, están al otro lado del Atlántico, ellos dirigen nomás, saben que no están perdiendo. Pero también lo que no alcancé a hablar también son las elecciones de Estados Unidos, y ese es un factor bien importante también, porque lo más probable es que gana Trump. Si Trump gana, entonces y el Trump no, es decir, no está más, eh, él se enfoca más en la guerra contra China y no le importa tanto lo de Rusia y además no se sabe bien qué puede pasar con el Trump. Es que es como, es difícil saber lo que hace. Pero lo que se sabe es que están un poco desorganizados bastante, desorganizados en Estados Unidos entre los diferentes poderes, es decir, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, el ejército, todos tienen no están muy organizados no están muy bien dirigidos. Entonces, eh, todo depende de cómo La se misma, desarrollan. la misma Unión Europea hoy día tampoco está muy coordinada. O sea, los dichos de Macron fueron así como, no tuvieron apoyo unánime. Claro, no, No está porque esta nadie fue coordinación la que tú decías misma. entre el Departamento de Estado con los con las distintas áreas militares de Europa. Entonces, Claro, y parece que los ejércitos, oh, había otra cosa que salió el otro día, fue un escándalo de estos oficiales pilotos de las fuerzas aéreas, ¿cómo se llama? Alemanes que salió un audio de que están discutiendo cómo hacer un atentado al puente de Kerch o algo así se llama, en Crimea. Y un ataque a Crimea así más contundente, eso ya eso ya se inicia la Tercera Guerra Mundial, porque si está involucrado el Occidente, es decir, porque la otra vez le metieron una bomba, pero ahí se pudo escapar con el pretexto de que eran los ucranianos nomás que lo habían hecho por su propia cuenta, pero todos saben que están metidos toda la OTAN ahí. Pero es decir, es grave en el sentido de que se sabe ahora que estaban coordinando con oficiales de Estados Unidos también para hacer este atentado. Entonces, eso indica de que no están retrocediendo, sino quieren avanzar, pero de otra manera. Entonces, es decir, se puede escalar, pero lo que sí se puede decir, como para cerrar, lo que sí se puede estar bastante seguro es de que esta cosa no va a terminar eh, en mucho tiempo, es decir, porque la disputa es por la hegemonía, es decir, la disputa es
¿qué tipo de orden mundial va a quedar después de la caída de Estados Unidos? Que es evidente la caída de Estados Unidos, el dominio del Occidente, pero ¿cómo, es decir, cómo se va a reordenar el mundo? Y va a haber una guerra, va a haber guerras que definan ese nuevo orden. Y al ver, no, Estados Unidos no va a no querer perder. eso como no están coordinados bien, al fin y al cabo son crisis políticas de que los sistemas, los países no saben bien cómo organizar ni sus guerras. Entonces, es decir, si no está bien organizado entre el gobierno y el ejército y la economía y todo lo demás, entonces se va a tomar decisiones malas. Entonces, claro, puede pasar cualquier cosa. Lo peor puede pasar, aunque nadie quiera, es decir, aunque no estén los cálculos de que pase. Igual puede pasar porque se están tirando por cualquier lado. Se van a desesperar y se convierten en un peligro para los pueblos, para la humanidad. Claro, claro. Y ahí uno puede tener la esperanza de que se va implosionando Estados Unidos por sus propias contradicciones, sus propios líos internos y que los deshabilite un poco, es decir, su ofensiva internacionalmente. Porque Europa ya está muy mal, no se va a recuperar. Entonces, y nunca fue un poder tan fuerte, pero históricamente lo fue. Es decir, entonces eso es como que, porque es decir, la crisis política en Europa es como que no No, tiene una salida. no tienen la capacidad hoy día económica para poder ser lo que fueron hace 500 años. O sea, no pueden escribir historia hoy día. Claro, y porque dependen, al fin y al cabo dependen de recursos y eso tiene que ver con el modelo, es decir, con el modelo que ha estado vigente des- desde la colonización del occidente hacia el resto del mundo. Y su sistema funciona si puede dominar y obtener los recursos del resto del mundo, y cuando no lo puede, que lo más evidente ahora es que Rusia y China ya son más independientes. Entonces hay dos polos más, y además va a ser difícil mantener ese poder, ese dominio, y entonces por eso es que están pasando todas estas cosas también, porque no. Interesante en ese punto cómo en África se vienen descolonizando de Francia y eso haría no solamente perder el poder que tiene Francia sobre la Unión Europea, sino que básicamente es desestabilizar de nuevo a la Unión Europea y dejar empobrecer aún más a la Unión Europea. O sea, hoy día lo que estamos viendo es sí o sí un un amigo me decía hace tiempo, que creo que lo repetió en algún tecito, que es como Europa hoy día es un parque temático. Y lo que vamos a ver va a ser eso. O sea, no solamente en la caída de Estados Unidos. Estados Unidos es un país grande que de repente se puede soberanizar y autoabastecer de alguna forma. Pero Europa en este minuto está a puertas o en proyecto de convertirse en eso, en un parque temático. Claro, como un museo, es decir, por la arquitectura, por la cultura, que sí, queda cosas para ver, pero como algo, como liderar, como se llama, por colonizar y liderar y todo lo demás, ya no lo puede hacer. Y claro, fue raro que lo hizo al fin y al cabo también, porque como es una región pequeña que al fin y al cabo pudo dominar, pero ya el, En términos históricos, sí, pues si tú lo miráis, como pasa en pocos años, le dura. Si uno de repente analiza, porque nosotros vivimos en esta época, pero en términos históricos tampoco son tantos años. claro, claro, y las civilizaciones eh, más antiguas, es decir, la China, que son los hindús, y lo que vino antes claro, es decir, yo creo que esa dimensión también es interesante verla históricamente, como yo creo que mucho que tiene que ver con el desarrollo de China y de las otras potencias y su identidad, su subjetividad y su proyecto político, nacional,
popular, tiene una historia larguísima, entonces no es como que tiene otras referencias. Ellos ven que como que ellos están recuperando lo que perdieron y cuando el Occidente vino a colonizarlos. Y Rusia también. Eh, y Rusia se diferencia también porque, y ahí hablan de, bueno, de como proyectos civilizatorios, no sé, pero los rusos se diferencian. Es decir, los rusos han tenido esa ambigüedad de ser europeos, pero también tener raíces de mongoles y Bien, raíces, y además por el cristianismo ortodoxo. Entonces tienen como su propia, han desarrollado el cristianismo de otra manera también, como otras filosóficamente, teológicamente, no sé, pero es como diferente la cultura, como la forma en que y, ellos, le pasa lo que le pasa a Brasil dentro de Sudamérica. Son como, sí, sí puede ser. Bueno, y también es una cosa, pero es interesante también porque Rusia también es como, por lo menos políticamente ahora Putin siempre habla del multiculturalismo en el sentido que Rusia es es decir, los chechenos que son las fuerzas como más choras, las que se metieron ahí a enfrentarse, las que tienen mucha experiencia, son estos chechenos con las barbas, son musulmanes, sí, y sí, son sí, sí, súper sí. potentes, y ellos están defendiendo Rusia, están entrando ahí con todo, y hace, no sé, con los 90 estaban en guerra con Rusia, porque y ahí la CIA y los yanquis habían tratado de invertir para desestabilizar esas regiones, qué sé yo, le habían metido plata a por la independencia de Chechenia y porque eran musulmanes y porque pero después pasó un montón de cosas, se arregló de alguna manera, se logró estabilizarlo y ahora los chechenos están así orgullosamente Bueno, luchando por Rusia, porque ellos ven que Rusia es un futuro, es decir, ellos no lo ven como una diferencia entre los rusos étnicos y ellos, sino son parte del mismo proyecto y Rusia es enorme, tiene un montón de miles de etnias, entonces es como tampoco es que hay como una etnia que domina, sino ellos tienen un proyecto bastante amplio, multicultural también, y por el legado de la Unión Soviética, yo creo que también, es decir, se unieron tantos países y repúblicas en un mismo país, entonces tienen también esa, esa, esa plurinacionalidad, y aunque tenga diferentes religiones o diferentes idiomas o costumbres y que es también diverso en ese sentido. Y lo que hemos visto en Europa y en Estados Unidos, lo que está pasando ahora, es se puede decir, un desarrollo al revés, porque ahí y ahora se ha marcado más que nunca el fascismo y el supremacismo blanco, es decir, por el uso de los nazis en Ucrania, como para generar una fuerza antagónica, los rusos tenían que usar de lo peor de los ucranianos, de los nazis, y es decir, y en todo y el papel que juega Israel en Palestina y el apoyo que le dan a Israel también tiene que ver con colonización y también tiene que ver con supremacismo, al supremacismo judío, pero un supremacismo de judíos que el Alfredo Jalife, que siempre escucho que es un libanés analista mexicano, que es de Líbano también, dice, siempre distingue entre los judíos mm, semitas, que son de esas tierras, y los judíos házaros, que son los que se convirtieron al judaísmo, que vienen por de Rusia, por ahí. Esos son judíos son básicamente los que vivían europeos. en Europa y esos judíos son los que han ido a colonizar a Palestina. Entonces, tienen, es decir, no son ni son bueno, él lo distingue porque de alguna vez es como una repetición del supremacismo blanco y colonizador que se está repitiendo ahí. Entonces, como viéndolo así, los, en Occidente, que supuestamente iba a ser
un proyecto multicultural y liberal y para que todos estén, quepan y ganen plata y sean felices. Ese proyecto se ha vuelto más y más facho porque siempre lo fue, al fin y al cabo, porque fue un proyecto colonizador. Pero es decir, y por eso en Europa también lo que domina ahora es la extrema derecha. En todos los países la extrema derecha tiene el poder, o tiene un poder más fuerte. Y es porque yo creo es decir, la subjetividad, la identidad europea, y lo que les ha dado su identidad es esa identidad de dominio, de colonizar, y de que su raza, su etnia es la superior. Yo creo que tiene que ver con esos, con estos factores también en con el este factor apoyo subjetivo. De ciego que le hecho, dan a Israel ahora, y también ciego a los nazis en Ucrania, porque uno puede apoyar a los ucranianos diciendo tienen todo el derecho de defenderse a que los rusos los invadan, eh, pero, pero si no, es decir, si no quieres ver el nazismo es como que no les conviene, pero de alguna manera yo creo que fue fácil. Bueno, de todas maneras, en Suecia es como fácil que la gente pues no le da mucho peso al nazismo en Ucrania, cuando uno se alarma. Pero ellos como que no, pero es pura propaganda de los rusos, no hay muchos nazis. Es porque no lo quieren ver, igualito con igual, Israel. Es decir, no quieren ver que Israel es nazi, es decir, que se está haciendo un genocidio, no quieren verlo porque lo quieren ver a su pinta nomás las cosas. Un poco así oye, para darle por todo, pero interesante yo creo que es el, interesante ese yo, factor yo, también. yo creo que con el tema de la desnazificación, eh, y la incidencia de estos grupos, creo que tenemos que dejarlo para la próxima cápsula, ¿te parece? Sí, Y, sí, a la y hoy próxima. día ojalá hayamos tenido algún acercamiento y algún esclarecimiento hacia el conflicto ruso-ucrania en la actualidad. Yo sé que es mucho más complejo. Generalmente estamos viendo podcasts de, no sé, tú los cachai harto, de 2 horas, 2 horas y media, para poder explicar algunas cositas muy chiquititas, muy puntuales, pero que se extienden mucho. Nosotros estamos haciendo un intento aquí eh, por hacer una pincelada del conflicto desde nuestras perspectivas de izquierda, descolonizadora y antiimperialista y sobre todo anti-yanqui. Así que, eh, oye, un gustazo. Yo creo que nos vemos en la otra capsulita que las vamos a mantener vigentes, ojalá todas las semanas, porque esta guerra pues, está pasando y va a seguir pasando, por lo tanto vamos a tener noticias. Yo creo que todas las semanas podemos abordando algún temita en específico. Así que, oye, gracias Mateo de nuevo. Yo hoy día estaba con el compa Adolfo. Hola, hola. Vamos a seguir conversando, así que, pucha, saludos y nos vemos en la próxima. No sé si queréis dar algunas palabras al cierre. No, agradecer nomás, y claro, para el futuro ahí, como pasan muchas cosas todo el tiempo y los acontecimientos son contundentes. Cada semana pasa algo nuevo que cambia la, 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 la percepción o es decir, las perspectivas de cómo se va a desarrollar la cosa. Entonces es muy importante seguirlo. Y como dices, estoy de acuerdo, tiene que ser como al tanto de los acontecimientos y con la perspectiva nuestra, antiimperialista y anticolonial y de izquierda y del pueblo. Así que en eso estamos. Bueno, ¿puedo algo? Sí, dale, dale, Sí, acércate. no, acá, por acá no. Sí, igual sería súper interesante abordar cómo afectaría directamente acá a Latinoamérica una guerra
más, no tan solo focalizada en Europa, en estos dos países que son Rusia y Ucrania, ¿cómo afectaría a Latinoamérica? Creo que sería Ya, importante. entonces, Sí. el próximo podcast yo creo que podríamos tratar de darle a